Estamos listos de vuelta a este valioso live. El día de hoy vamos a hablar sobre contratos en bienes raíces y sobre todo cada proceso obviamente tiene un sustento tributario y para eso que mejor tenerlo aquí que Ruiz Flores, contador inmobiliario, contador que dirige muchas empresas inmobiliarias y constructoras que nos va a ayudar muchísimo. Así que atentos, atentos a cada detalle para que ustedes no se pierdan de este valioso contenido, de este entrenamiento virtual que tenemos para ustedes. Por otro lado, Graciela nos va a hablar, pues, el paso a paso, las características y beneficios, desventajas de los contratos. ¿En qué? En la compra, en alquileres, en préstamo de dinero, sobre todo en asociaciones, tanto de empresas o personas naturales. ¿Correcto? Pero antes quiero presentarles, ¿cómo estás, Quique? Buenas noches. Coméntame, hermano, eh, una reseña de ti. ¿Quién es Quique? ¿Por qué deberíamos escucharlo a Quique? Hola, ¿qué tal, amigo? Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Bueno, ¿qué les puedo decir a mí? Soy contador colegiado, ¿no? Vengo asesorando a empresas del rubro inmobiliario, ya más de 3 años de trayectoria en el rubro inmobiliario, en aspectos tributarios. Como estudio contable, ya vamos más de 5 años en el mercado, ¿no? Y bueno, ¿no? De mi parte de mi grado, pues soy maestrando en tributación. Y bueno, también me dedico al rubro de bienes raíces, ¿no? También soy desarrollador de proyectos multifamiliares y habilitaciones urbanas, ¿no? Y por ende, pues conocemos de adentro, ¿no? Cómo es el tratamiento de las inmobiliarias, las soluciones que vamos dando en nuestras propias empresas y también, pues, a nuestros clientes que venimos asesorando a nivel nacional. Buenísimo, muchísimas gracias, Quique, por tu tiempo. Sé que es súper valioso, igual que Graciela. Gracias por estar aquí. Sé que el día de hoy va a ser un tremendo, tremendo honor y sobre todo de agregar valor puro a muchos desarrolladores inmobiliarios, dueños de negocios en bienes raíces, básicamente. Así que atentos, atentos. Compartan este video a todos sus amigos, a todos sus socios, inversionistas. ¿Por qué? Para que entiendan el proceso de cada operación transaccional en el rubro inmobiliario. Quiero dar la bienvenida a la doctora Graciela Benítez. Doctora, qué gusto tenerlo aquí, qué gusto presentarle ante la comunidad de bienes raíces de muchos emprendedores, el cual va a agregar mucho valor el día de hoy tu información. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida a este live. Me encantaría que te presentes, un poco de ti. Todos los televidentes te quieren conocer. ¿Qué tal? Buenas noches, Heiner. Buenas noches, Quique. Bueno, en primer lugar, Heiner, para mí es un enorme gusto estar acá en en vivo contigo, ¿no? Tuve la oportunidad también de estar contigo por Tarapoto, ¿no? Y desde ahí de verdad que me quedé con esa sensación, ¿no? De que eres una gran persona y de verdad que me da mucho gusto tu recuperación y ahora tenerte pues al 100, ¿no? Y bueno, Muchas gracias, muchas presentarme, gracias. ¿no? A tu comunidad. Mi nombre es Graciela Benítez, ¿no? Abogada, especialista en temas en derecho notarial y registral, ¿no? Y actualmente en el rubro inmobiliario. También vengo asesorando a empresas y a gestores y desarrolladores de la comunidad, ¿no? Bueno, también estoy maestrando en lo que es derecho registral y notarial. Y actualmente me dedico full a lo que es asesorías, inversiones también, ¿no? Y todo lo que es ya de manera, se puede decir al 100 a lo que es bienes raíces, ¿no? Excelente, tenemos una gran profesional el día de hoy, a dos profesionales en realidad. Graciela se ha enfocado netamente en asesorar a desarrolladores inmobiliarios inversionistas en tema de bienes raíces y Quique pues en el sector tributario. Recuerda, las operaciones de bienes raíces son súper buenas, todas las cualidades que nosotros tal vez tenemos, si nosotros metemos el negocio de bienes raíces, tal vez podemos obtener, sí, grandes rentabilidades, hacer muy rápido dinero y sobre todo con muy buenas ganancias, pero ¿gracias a qué? Gracias a un asesoramiento legal para tomar buenas decisiones y para evaluar el proyecto correcto, la propiedad correcta. En eso, ¿quién me va a ayudar? Graciela Benítez el día de hoy. Por otro lado, pues, si yo vendo una propiedad, ¿cómo lo sustento? Y si no lo sustento, ¿qué pasa?
y si promuevo muchas propiedades, ¿qué es lo que sucede? Y si me meto al desarrollo y hago sociedades y hago qué tipo de contratos y cómo los sustento, y que nos va a enseñar el video más a detalle. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es darle like al video y compartir con tu amigo o compartirlo en tu perfil para que en cuanto tengas algún problema en tu proceso de desarrollador inmobiliario, en tu proceso de invertir en bienes raíces, lo tengas este video. ¿Correcto? Arrancamos, Graciela. Coméntanos en temas generales, ¿cuál es el concepto de un contrato? ¿Qué es un contrato? Bueno, en términos de alguna manera coloquial, ¿no? Como para que todos entendamos, un contrato en realidad es un acuerdo, ¿no? Es un negocio, ¿no? Es un acuerdo bilateral, ¿no? Porque existen dos o más partes en el cual, pues, estas partes expresan un consentimiento, ¿no? Que obviamente este consentimiento tiene que estar, pues, en lo que es permitido por la ley, ¿no? ¿Y para qué sirve un contrato? Para hacer diferentes actos jurídicos, ¿no? Crear, regularlos, modificarlos, extinguir obligaciones, ¿no? Entonces, un contrato, en resumen, es un acuerdo que dos o más partes pueden celebrar, ¿no? Para realizar un negocio jurídico, ¿no? O un acto jurídico, mejor dicho. Excelente. Qué buen concepto nos has brindado sobre el contrato. Ahora, Graciela, en el transcurso, el primer contrato, la primera operación que se tiene que hacer en una compra de un inmueble. ¿Qué contrato firmo el primer acuerdo? ¿Cómo lo denomino a ese primer contrato o a ese primer acuerdo con el propietario para yo comprar un inmueble? Bueno, ahí tenemos que ver, en realidad, para la compra, pues, ¿no? De un inmueble tenemos muchas opciones nosotros, ¿no? Y hay diferentes modalidades de contratos, ¿no? Y estos contratos se van a aplicar, como siempre les digo, a mis clientes, de acuerdo a la necesidad que se tiene respecto a lo que tú quieres, ¿no? Sea en tu proyecto, sea, ¿no? El negocio que tú vas a cerrar. No todos los contratos se van a aplicar o no todos los contratos se van a poder celebrar. Por ejemplo, ¿no? El contrato, pues, mejor dicho, el documento que tú tienes que firmar, que te va a dar lo que es la inscripción registral, es la minuta de compraventa. La minuta. Que es lo que todos prácticamente buscamos, porque esta minuta se va a elevar a instrumento público, que es la escritura, que ya la tenemos pues que suscribir en una notaría. Y con este documento vamos a poder elevarlo a lo que es registros públicos. Sin embargo, hay ocasiones en las que no podemos llegar a la minuta desde el inicio, ¿no? No podemos llegar a la inscripción registral desde el inicio. Entonces, en ese caso, nosotros pues tenemos otras opciones de contratos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vamos a suponer que no podemos todavía celebrar la minuta porque quizás nos está faltando regularizar algún documento, ¿no? O porque quizás no se tiene todo el dinero, ¿no? Estamos ante la espera de algún crédito hipotecario o de repente, en este caso, pues de poder reunir el dinero. Entonces podemos hablar ahí de un arras, ¿no? Que es un contrato privado en el cual pues las partes, de alguna manera, un arras es una seña que se tiene, ¿no? Es una seña de que se va a celebrar un contrato definitivo, en este caso la compraventa. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un contrato que sería denominado un primer contrato. Pero luego tenemos también los llamados contratos preparatorios, que en nuestra legislación tenemos dos contratos, en lo que es el compromiso de contratar y la opción de compra, ¿no? La opción de compra que es actualmente y en la comunidad está siendo muy utilizada, ¿no? Porque a diferencia del arras y a diferencia del compromiso de contratar, este contrato de opción de compra nos puede dar una inscripción registral, ¿no? Hasta que podamos celebrar el contrato definitivo. Entonces, pero en realidad estos caminos, porque también tenemos otros contratos, ¿no? Por ejemplo, algunos celebran una promesa de venta que
no está regulada en nuestra legislación, pero que es un contrato que prácticamente se asemeja a lo que es el compromiso de contratar, ¿no? En realidad el compromiso de contratar es un contrato ya formal, ¿no? Entonces, no siempre se va a llegar a lo que es la minuta, ¿no? Pero la minuta es el documento al cual todos aspiran, ¿no? Por ejemplo, cuando se cierran proyectos, siempre me dicen, ¿no? Graciela, ¿cuál es el mejor contrato, ¿no? ¿Cuál es el mejor documento? Entonces hay que negociar la minuta, ¿no? Porque la minuta me va a poder dar esa elevación a lo que es la escritura pública y la inscripción en registros, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios contratos que se pueden realizar o se pueden celebrar de acuerdo a la necesidad o a la situación en el que nos encontramos, pues, ¿no? Excelente, buenísimo. Ese es uno de los primeros procesos del contrato de acuerdo mutuo o el primer paso es acuerdo, pues, de la minuta. Por otro lado, Quique nos va a comentar sobre la contabilidad. Quique, en realidad, todas las personas que tienen ingresos deben tributar o todas las personas que venden propiedades o hasta qué momento están dispuestos tal vez a no o están suspensos a no poder pagar tributos de los bienes inmuebles. Toda persona que percibe ingresos no necesariamente tiene que tributar. Depende de los impuestos que tengamos en el tema inmobiliario, pues va a depender de ello mucho el tema de cuándo yo debo pagar impuestos y cómo lo debo pagar. Por ejemplo, tenemos en el tema de la compra-venta de un terreno, de un inmobiliario, ¿no? Que compra y vende un terreno. ¿Cuándo debo pagar mis impuestos? Pero la pregunta también va a ingresar, depende, ¿no? Depende de cómo yo lo estoy vendiendo ese terreno. Si yo lo estoy vendiendo, otorgando escritura pública, pues voy a hacer el pago inmediato, el pago a cuenta que me corresponde como empresa pagar, ¿no? Por la venta generada en ese mes. Y mi impuesto anual, que es del 29.5%, si estoy en el régimen general o en el MIPE tributario, mi 29.5% del exceso, descontando las primeras 15 UITs, donde yo tributo un 10%, entonces cambia el escenario, ¿no? Hay que tener cuidado entonces en qué parámetro o en qué importe también yo estoy, ¿no? ¿Cuánto es mi ganancia? Si la ganancia, la utilidad neta de mi empresa es de 69,000 soles, pues yo pagaré un 10% de impuesto a la renta anual. Si yo supero 69,000 soles, ¿no? Si yo supero los 69,000 soles, por el exceso voy a cancelarle 29.5%, ¿no? Entonces tengo que enfocarme en qué parámetros estoy, ¿no? También saber, ¿no? Pues para el próximo año, si yo sigo en el MIPE tributario o por mi nivel de ingresos que yo percibí en el año actual, ya no voy a poder estar en el MIPE tributario en el siguiente año, ¿no? Y tener que replantear el tema de mis proyectos en efectos tributarios, ¿no? Es importante también saber ese tema. Es importante en tema de venta de propiedades, ¿no? ¿Qué tipo de inmuebles estoy vendiendo? ¿Estoy vendiendo una compra-venta? ¿Estoy realizando una compra, construcción, remodelación, reestructuración y venta? ¿No? Depende de eso también los impuestos que yo tenga que pagar, ¿no? ¿Quiénes están presentes en esa modalidad, ¿no? Para impuestos? Tengo el impuesto a la renta, tengo el alcabala, tengo el IGB, ¿no? Son impuestos prediales, ¿no? Entonces ya hay un poco más de impuestos que yo debo conocer, ¿no? No vaya a ser que tú tengas una propiedad, ¿no? Supongamos hay algunos que nos dedicamos a los multifamiliares, ¿no? Ya hice construcción, ya declaré la declaratoria de fábrica, ya tiene las independizaciones, ¿no? Pero no se vendió un departamento y lo tuvimos ahí, ya pasó 1 o 2 años y no se vende. Pero sin embargo no supiste que tuviste que pagar los impuestos prediales, ¿no? Y estás ahí con una multa, sanción por no pagar los impuestos prediales, ¿no? Que a veces se olvida de pagar los prediales. Igual pasen las habilitaciones en terrenos y así, ¿no? Hay que saber cómo y cuándo debo pagar mis impuestos, ¿no? Y estar al día. Como te digo, va a depender mucho de qué tipo de proyectos estemos, de qué inmuebles esté vendiendo, en qué momento, qué contrato utilizo, ¿no?
Buenísimo. Y que si vamos a suponer que estoy empezando en los bienes raíces, empiezo a comprar propiedades, ya sea lotes, ya sea algunas casas que están para remodelación, ¿en qué momento ya estoy afecto a poder tributar? ¿En qué momento de la operación ya puedo tributar? ¿Y en qué momento ya estoy obligado a formalizarme como inmobiliario? Y bueno, mira, la respuesta es precisa. O sea, si yo me dedico a este rubro, tú estás inmerso desde la primera venta a tributar como renta de tercera categoría. O sea, De sí no o sí tienes, inmobiliario. correcto, o sea, no hay opción a decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer dos ventas porque me faculta la ley, es totalmente falso. No, ojo que muchos se han equivocado ahí, eso es totalmente falso, chicos. No, si tú desarrollas proyectos inmobiliarios o tienes esa intención de comprar dos propiedades este año, vender esas dos propiedades en este año, es más, si es que para ese proyecto tú haces te apalancas de terceros mediante contratos asociativos, pues ya estás incursionando a un negocio, hay intención de negocio y hay que tener cuidado ahí. Exacto, lógico. Vamos ahora a empezar con el tema, pues, de los contratos. De hecho, entre contratos y la tributación es clave para la prosperidad y la contribución de crear patrimonio en bienes raíces. Y lo más bonito, tenerlo aquí a dos grandes profesionales que dominan muy bien este sector. Graciela, coméntame, en el caso de los inversionistas, muchos han prestado dinero, pues hablemos pues de una manera panorámica y compleja el tema mutuo dinerario, ¿correcto? Primero, el mutuo dinerario, ¿qué estructura debe tener el mutuo dinerario? Para algunos que tal vez ya tienen modelo, otros tal vez ya para que puedan implementar eso, ¿qué, qué cláusulas debe tener? ¿Qué datos debe tener un contrato mutuo dinerario? Y básicamente un contrato dinerario, ¿con quiénes se firma? ¿Se puede firmar? Coméntanos esto a detalle. Si es que se puede firmar entre dos empresas, se puede firmar un mutuo dinerario, o si se puede meter entre dos personas naturales, o netamente lo que se maneja en la comunidad, pues es de persona natural a una persona jurídica, o a una persona jurídica que viene desarrollando proyectos inmobiliarios. Ya. Sí, el contrato de mutuo dinerario se puede celebrar efectivamente entre personas naturales, personas jurídicas, naturales jurídicas o naturales con naturales, ¿no? Y bueno, a tu pregunta, el contrato de mutuo en realidad pues tiene que tener una estructura, ¿no? Netamente respecto al objeto. ¿Y cuál es el objeto en un contrato de mutuo? Pues, ¿cuál es el objeto del contrato de mutuo? ¿No? Que yo, vamos a suponer, ¿no? Graciela Benítez, el mutuante, ¿no? Le presto dinero a la empresa o a la persona de Quique Ruiz, ¿no? El mutuatario. Entonces, ese es el objeto. Yo presto dinero, ¿no? Y a cambio de ese dinero, obviamente se va a generar un interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a veces me preguntan, ¿no? Me dicen, doctora, en el contrato tiene que ir que yo me voy a dedicar a este proyecto, que esto. Yo la verdad no recomiendo, ¿no? Porque no es necesario. O sea, si tú estás celebrando un contrato de mutuo con tu inversionista, lo que hay que tener en cuenta es que tu inversionista simplemente confía en ti, ¿no? O en este caso, la persona que te está prestando el dinero confía en ti, ¿no? Y a él, disculpen la palabra, pero no, de alguna manera no le interesa si es que el proyecto se vendió, si el proyecto sale, porque tú te comprometes en un plazo, ¿no? En un plazo a devolverle este capital y también sus intereses, ¿no? Entonces, no es necesario que tú le cuentes toda la historia o que lo coloques, porque no es la finalidad de ese contrato, ¿no? O sea, su naturaleza es esa, utilizarlo para ese tipo de negocio, ¿no? Lo que es simplemente el mutuante, mutuatario, ¿no? El objeto, que es que yo te presto y se me va a pagar por eso un interés.
¿no? Lo otro que tienes que establecer es el plazo, ¿no? Y ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque tú tienes que proyectarte, ¿no? Si a ti te han prestado este dinero, tú tienes que proyectarte si en el plazo que lo estás ofreciendo lo vas a poder cumplir, ¿no? De hecho. Y si no, simplemente señalar o dejar una posibilidad de que se va a poder ampliar, ¿no? Pero siempre y cuando, obviamente, ya he dicho que es un contrato, que es un acuerdo de voluntades, ambas partes lo estén, ¿no? Entonces, otras cosas que hay que tener en cuenta es también el respecto a las penalidades que se puede poner en un contrato, ¿no? De mutuo. Por ejemplo, tenemos, en el caso de que incumpla, bueno, ahí también tenemos que ver cómo vamos a pagar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay créditos que simplemente dicen, no, primero me pagas el capital, luego los intereses, ¿no? O primero los intereses, luego el capital, o junto, o no. Al final se va a pagar todo junto, como se maneja en la comunidad, ¿no? Pero hay mutuos, por ejemplo, que se pagan mensuales, ¿no? Entonces, eso hay que establecer bien, ¿no? Es una de las cláusulas que se debe establecer bien. ¿Por qué? Porque esto me va a generar de repente evitar alguna resolución del contrato, ¿no? Cuando ustedes pongan una cláusula resolutiva, tienen que explicar, detallar en qué casos va a existir la resolución, por qué motivo, ¿no? Entonces, eso también es importante en este contrato. Las obligaciones, bueno, las obligaciones es que yo te presto, ¿no? Me vas a depositar, me vas a entregar por cheques, ¿no? Y yo te voy a devolver, ¿no? Señalar, y eso sí es importante, señalar la forma de la devolución, la cuenta, ¿no? En qué lugar se va a celebrar. ¿No? Entonces, hay que dejar ese detalle, ¿no? La formalidad de este contrato, ¿no? Si es un contrato en mutuos, de alguna manera llamémoslo simple, que no hay una garantía, como es el caso de la comunidad, ¿no? Obviamente se puede celebrar con firma legalizada. Pero, por ejemplo, andando un poquito más allá, hay lo que es un contrato en mutuo con garantía, que puede ser garantía hipotecaria, ¿no? O garantía, por ejemplo, mobiliaria, ¿no? Entonces, en este caso ya se necesita pues elevarlo a escritura pública, se hace con una minuta, porque yo estoy dejando en garantía un bien que se encuentra inscrito en los registros públicos, ¿no? Entonces, en esta partida se va a inscribir este contrato de mutuo. Entonces, eso es lo que se tiene de alguna manera que colocar en un contrato de mutuo, ¿no? Establecer bien cuál es el objeto, ¿no? Que ya sabemos, el plazo, los intereses, la forma en que se va a cancelar, la cuenta, ¿no? Ahora tiene que ser todo bancarizado, entonces hay que establecer esa cuenta el domicilio es importantísimo colocarlo, ¿no? Porque informar, ¿no? En el caso de que se modifique, porque a veces se mudan, ¿no? O dicen, no, pero yo tenía la intención de cancelarte, pero ya no vives ahí, ¿no? Entonces, hay que establecer bien esos elementos esenciales de este contrato. Buenísimo, excelente. Excelente, Graciela. Nos has detallado el paso a paso de la estructura de un contrato. Ahora bien, todos se preguntarán, ¿cómo tributo? ¿Qué hago? Si bien es cierto, Graciela mencionaba, el contrato mutuo se puede tomar de acuerdo a los acuerdos del proyecto o de la necesidad del inversionista. En este caso, ¿de qué hablaba? Si los plazos son mensuales, si los plazos son trimestrales, si los plazos son anuales, si el pago se va a hacer primero los intereses o luego el capital o juntos. Quique, coméntanos esta parte, por favor. Infórmanos cuál es el proceso continuo, cuál es el proceso ideal para invertir. Esto netamente quiero que te centres en la posición de inversionista, qué es lo que debe saber el inversionista y qué es lo que debe saber también el desarrollador inmobiliario en ese proceso de inversión. Detállanos a complejidad, por favor, cuál es ese verdadero proceso del cual se debe desarrollar las inversiones en bienes raíces. Correcto, correcto. Bueno, chicos, pedirles ante que todos compartan, chicos, compartan la transmisión para llegar a más personas
Y también, chicos, atentos a todo lo que comenta Graciela, lo que comento yo, que al final vamos a hacer unas preguntas, ya que vamos a sortear también por ahí unas 3 becas, gracias al canal de Jairos, ¿no? Nuestro amigo Heiner, vamos a sortear 3 becas en nuestro curso, que ya está muy cerca. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Heiner, mira, es importante ver la modalidad del contrato que yo tengo. Lo que dice Graciela, ¿no? ¿Qué estoy pactando, ¿no? ¿Qué acuerdos estoy llegando, ¿no? Las fechas de pago, ¿no? ¿Cómo van a ser las modalidades de pago? ¿No? Por ejemplo, si tengo un contrato mensual que me van a pagar mis intereses mensuales, voy a tener que tributar mensual, ¿no? Voy a tener que tributar todos mis intereses, ir tributando mensual, tengo que declarar. Si es trimestral, cada 3 meses tengo que pagar. Si es anual, pues lo tendré que declarar anual. Recuerden que nosotros el pago que nosotros hacemos por intereses que generamos, ¿no? Son rentas de segunda categoría, ¿no? Y las rentas de segunda categoría tributamos por el criterio del percibido. ¿Qué quiere decir el criterio del percibido? Que cuando yo recibo el dinero, pago el impuesto. Si yo mi interés lo estoy recibiendo mensual, tengo que pagar mensual mis impuestos. Si yo no lo recibo, pues no pago, ¿no? Tal cual, ¿no? Supongamos que hice mi contrato de mutuo dinerario con Graciela, ¿no? Al final Graciela me dice, ¿sabes qué, Quique? No te voy a cancelar, no tengo cómo cancelarte. Mi contrato se anula y queda solo devolución de capital. ¿Tengo que pagar impuestos? La palabra es no. O sea, no tengo que pagar impuestos porque no estoy generando rentabilidad, no estoy generando utilidad. Entonces recuerden siempre esta palabrita del criterio del percibido. Rentas de segunda categoría, criterio del percibido. Cuando percibo, tributo. Ojo que solo es para las rentas de segunda categoría, en este caso. No lo vayan a aplicar para todas las rentas. Cada renta tiene su propio criterio y modalidad. Uno es criterio percibido, el otro es el criterio del devengado. Ojo con eso. Ese es un punto súper importante que nos has brindado, Quique. Ahora mismo, ahora mismo. En el caso, pues, obviamente, Graciela ya nos explicaba que todo debe ser bancarizado o pues a través de un cheque de gerencia, que es súper válido. Por otro lado, las garantías. Vamos a poner con las garantías. Quique, ¿qué garantías se puede ofrecer a un inversionista por su inversión? A ver, mira, en tema de garantías, pues en tema de garantías, como dice Graciela, mira, puede utilizar, uno, la más usada hoy en comunidad son las letras de cambio. Quizás ya has visto muchos o a veces muchos inversionistas que también piden la letra de cambio, ¿no? Pero ¿qué me va a garantizar el pago, no? ¿Sabes qué? Dame una letra de cambio, ¿no? Se utiliza mucho la letra de cambio. También, pues, se utiliza otras como son garantías ya inscribibles, ¿no? O a veces, como dice Graciela, ya hay hipotecas, ¿no? Y hay un bien que se deja en garantía, ¿no? Que hay muchos que utilizan eso, ¿no? Que dejan un bien hipotecado, ¿no? Al final en la tributación esto no repercute en nada, salvo que hagas la ejecución, ¿no? de la prenda o de aquel inmueble que te dejaron en garantía, ¿no? Siempre y cuando esta cobranza de esta garantía demande de una generación de utilidad. Si es que esta ejecución de garantía no me demanda de una utilidad, pues al final no tributo porque no estoy ganando. Recuerden que yo tributo cuando gano. O sea, siempre la tributación va a ser de la ganancia, nunca es de las pérdidas o de los ingresos. Ya, eso siempre enfóquense. Yo estoy ganando, la pregunta que deben hacerse ustedes, ¿estoy ganando? Si la palabra es sí, entonces sí tributas, ¿no? Si no estás ganando, entonces no tributas, ¿no? Tal cual. Así es. Excelente. Ahora sí vamos a arrancar el otro nivel. El otro nivel ya, pues, que están involucrados ya en compra y viene de inmuebles o tal vez en desarrollo inmobiliario. Graciela, quiero que nos expliques parte del contrato a plazos. Vamos a suponer que vamos a comprar, pues, unas 10 hectáreas en
$1.000.000, ¿correcto? Resulta que nos van a ceder la propiedad a nuestro nombre de la empresa con un inicial de $200.000. Ahora, pues, la otra parte son en 2 años que pagar. Después de un año de plazo, pagamos 800.000 y el siguiente año pagamos 1.000.000. Completaríamos los $2.000.000, ¿correcto? Graciela, ¿cuáles son las cláusulas que debemos considerar para no poder tal vez perder esa propiedad o tal vez tener problemas o tal vez acarrear otras situaciones muy difíciles cuando ya estamos en pleno proceso? Bien, como estamos en tu comunidad, que bueno, la mayoría es gestores, desarrolladores, yo me voy a poner del lado yo voy a ser abogada del gestor o del desarrollador, porque aquí quiero diferenciar que cuando yo soy abogada de la parte que vende, las cláusulas que trato de proteger son diferentes, ¿no? Porque obviamente siempre se trata de buscar lo que es, de buscar un contrato que sea justo para ambas partes. Sin embargo, a la persona pues que se asesora hay que darle la garantía, ¿no? Entonces, es como que si fuera un plus. Entonces, ahorita yo les voy a dar estos tips de alguna manera en el caso de que vamos a comprar un terreno en partes, ¿no? Como les estaba diciendo al comienzo, lo que siempre trato de negociar es que desde el inicio se firme la minuta, ¿no? Esto porque a través de la minuta, en principio, puede darse dos situaciones. Primero, la minuta, ¿no? Y me dice el propietario, está bien, la minuta porque me vas a dar un porcentaje. Sin embargo, como todavía es un porcentaje mínimo, hasta que me completes, que puede ser en 1 mes, 2 meses, recién te voy a firmar la escritura pública. En ese caso, yo acepto. ¿Por qué? Porque la minuta me va a permitir realizar un bloqueo, que se llama el bloqueo registral. Entonces, este bloqueo, que va a tener una vigencia de 60 días hábiles, me va a permitir tener de alguna manera la propiedad asegurada, porque va a tener, bajo el principio de publicidad registral, ¿no? Es erga omnes y es para todos. O sea, todos que saquen esta copia literal o que revisen esta partida se van a dar cuenta que existe un bloqueo de una compra-venta, ¿no? Entonces, es la seguridad que me da hacer firmar esta minuta, ¿no? Lo ideal para mí, ¿no? Cuando yo cierro una compra, es que ese mismo día me firmen minuta y escritura pública, ¿no? Para mí ahí, como se dice, es un golazo, ¿no? Porque yo con esto ya estoy asegurando, ¿no? La inscripción. O sea, ya va a salir a nombre de mi cliente, ya va a salir a nombre del comprador en registros públicos, ¿no? Pero aquí vienen las cláusulas que muchas veces pues son bastante negociables, ¿no? Yo siempre les digo, cada caso es diferente, ¿no? Por ejemplo, he cerrado compras con 50,000 soles, con minuta y escritura, y lo demás ha sido a plazos. Pero hay casos de propietarios que son muy exigentes, no aceptan, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuve un caso de reserva de propiedad, que es una de las cláusulas que también se puede establecer, ¿no? Y bueno, como yo estoy ahorita de abogada de gestores y desarrolladores, cuando yo negocio, indico, ¿no? Vamos a firmar la minuta con un porcentaje, se va a poner una cláusula que a tantos meses se va a pagar la segunda armada, ¿no? Y la tercera o última cláusula se va a realizar con la cancelación de la hipoteca que se va a generar por este saldo, que estamos hablando pues de una hipoteca legal, ¿no? Una hipoteca legal que se inscribe y que para mí, como abogada de la parte de gestores y desarrolladores, de alguna manera es lo que menos perjudica para cerrar una compra. Porque con una hipoteca no es que me impida, porque a veces tengo muchas personas que quizás tengan ese concepto, ¿no? Errado de que la hipoteca pues no permite que vendas ni nada de eso. No, tú puedes
realizar las ventas, porque simplemente la hipoteca es por el saldo, ¿no? Y una vez que se cancela, obviamente, pues, esa hipoteca va a ser levantada, ¿no? ¿Y por qué digo que es lo que más conviene? Porque he tenido casos, no recomiendo, ¿no? En el que a veces me han pedido la reserva de propiedad. Y la reserva de propiedad es una figura, para que me entiendan, en el cual me hacen la compra-venta, pero el propietario se reserva la propiedad hasta que yo le cancele. Entonces, de alguna manera no se perfecciona aún la compra-venta. Y esto un poco que limita, ¿no? Respecto a cuando se realizan los trámites en la municipalidad, por ejemplo, en el caso de una habilitación, ¿no? En el que me van a pedir que la propiedad salga, pues, a nombre de la empresa que está desarrollando, ¿no? Y también, pues, es una demora para las ventas porque es más fácil tener una hipoteca legal en el que ya soy propietario, en el cual tengo una reserva de propiedad que todavía está limitada a mi propiedad, ¿no? Entonces, está limitado mi derecho como propietario. Entonces, cuando elaboramos estos contratos, tratamos de poner también para de alguna manera darle seguridad, ¿no? Porque, por ejemplo, también tengo algunos clientes que dicen, no, la hipoteca legal no es suficiente. Entonces, doy otras garantías y ponemos unas penalidades a favor de este propietario, ¿no? Porque sabemos que van a cumplir, ¿no? Bueno, yo como abogada siempre me aseguro de que las personas que asesoro sean personas que van a cumplir, ¿no? Y les digo, ¿no? O sea, más allá del trabajo de ser simplemente una asesora legal, también trato de que me cuenten un poco cuál es su plan, ¿no? Para poder cancelar este saldo. Si no, prácticamente todo el trabajo y el desplazamiento que se va a realizar es pues en vano y más aún va a causar pues otros problemas hasta judiciales. Entonces les hago ver todos los problemas que vamos a tener y la resolución del contrato, las pérdidas que vamos a tener y no solamente la mayoría trabaja con inversionistas, ¿no? Entonces, eso es importante. Saber en cuánto tiempo vas a poder cumplir con la obligación, ¿no? Si te vas a comprometer y lo vas a poder cumplir, ¿no? Hasta ahora, bueno, con la experiencia, felizmente, ¿no? A Dios gracias, casi todas las compras que he cerrado a plazo se vienen cumpliendo, ¿no? No he tenido la mala experiencia de celebrar o de ver cómo le quitan una propiedad a un cliente, ¿no? Porque siempre trato de ser cuidadosa respecto al plazo y señalar, ¿no? Siempre trato de negociar un poco más de lo que el cliente me dice, ¿no? Por ejemplo, me dice en 3 meses, entonces se trata de negociar como que 4 meses, ¿no? O unos días más para poder cumplir, ¿no? Entonces, una de las cláusulas respecto a esto, a este tipo de compra a plazos, es de alguna manera una estrategia es poner penalidades, ¿no? Porque tú en ese aspecto le das un tanto de seguridad a este propietario, porque te está entregando ya tu propiedad, ¿no? Por ejemplo, siempre también negocio de que la propiedad, la posesión la entreguen desde la firma de la minuta, ¿no? Esto para que se pueda ir avanzando y se pueda ir realizando todo el trabajo técnico, ¿no? El trabajo de campo y poder avanzar con el proyecto y realizar las preventas, ¿no? También he tenido casos de propietarios que no nos han querido dar la posesión hasta la firma de la escritura o hasta la cancelación, ¿no? Entonces, como que por ahí se ven otras estrategias para poder darle una garantía adicional y que este propietario nos permita esas cosas, ¿no? Entonces, cada contrato, reitero, es diferente, ¿no? Depende de la situación y de cómo se viene dando la negociación con tu propietario. Esa negociación es muy importante para poder plasmar estas penalidades y poder también negociar el plazo, ¿no? He tenido de verdad varias experiencias. Por ejemplo, tuve un cliente que prácticamente le permitieron realizar todo desde el inicio, ¿no? Y es más, no se cerró esa minuta, la minuta no se dio ni un solo sol. Nos dieron el plazo
más o menos de 6 meses para la firma y la escritura, y recién ahí se iba a cancelar, ¿no? Y ahí es donde podemos utilizar los diferentes mecanismos, ¿no? que nos brinda, en este caso, registros públicos, ¿no? La superintendencia, respecto a lo que es, por ejemplo, el bloqueo, ¿no? El bloqueo registral, que es de verdad una figura que es de alguna manera un gran aliado en estas operaciones, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, recomiendo que bloqueen. ¿Y por qué? Porque a veces me dicen, no, doctora, pero ya hacemos la minuta y la escritura el mismo día. Les digo esto por experiencia. ¿Por qué? A veces hay notarías que tienen demasiada carga y no te van a enviar el parte ni el mismo día ni al otro día, ¿no? Entonces hay que estar ahí, y yo por eso prefiero que en ese momento me envíen el bloqueo, que es sumamente rápido, ¿no? Y que después se tomen toda la paciencia del mundo de sacar la firma al notario, ¿no? Y de enviar su parte cuando ya así haya pasado 5 o 6 días, porque sí hay casos, ¿no? Sobre todo cuando son notarías, pues que a veces, bueno, yo trabajo con notarías que de alguna manera ya conocen cómo se desarrolla este negocio y de alguna manera te apoyan, ¿no? Pero hay algunas notarías, porque los clientes obviamente son los que deciden, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando el propietario dice, no, yo tengo mi notaría y en esa notaría quiero cerrar porque esa notaría me da confianza. Entonces, obviamente tú como parte compradora tienes que darle la tranquilidad a ese propietario, ¿no? Y decirle, ya señor, no hay problema, cerramos en la notaría que usted tiene confianza y ahí lo hacemos. Entonces, en esos casos la notaría pues no te ayuda, ¿no? O sea, no es que ya te lo hace, y ya, no se preocupen, como es una compra rápida, ya mañana lo envío, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que hagan el bloqueo, ¿no? Siempre trato de que hagan el bloqueo en todas las operaciones. Así se firme la minuta y la escritura el mismo día. Entonces, esas son las recomendaciones, ¿no? Cuando se va a cerrar a plazos, lo importante es negociar la garantía que se va a quedar, ¿no? Graciela, Y las penalidades. ¿Sí? sobre el bloqueo registral, ¿cuáles son esos beneficios? Ahora vamos a ponernos en el lugar después del vendedor, ¿no? De un vendedor que es súper, súper y archi inteligente, que hacen tal vez no cosas tan transparentes. ¿Cuál es la ventaja que tiene? ¿Qué es lo que omitimos o de qué es lo que básicamente bloqueamos? Literal, su mismo nombre le dice, ¿no? Ya, el bloqueo registral tiene la finalidad de dar publicidad, ¿no? En el aspecto que se crea un asiento en la partida que señala así, ¿no? Bloqueo registral, en esta partida se encuentra pendiente que se ingrese una compra-venta o una hipoteca, por ejemplo, ¿no? A favor de tal persona, ¿no? Entonces, ese asiento de alguna manera ya aparece en la partida. Entonces, tú ahí no puedes alegar desconocimiento, porque esa información ya es pública. De hecho, ¿No? Entonces, por ejemplo, yo ingreso el bloqueo y aunque todavía no se inscriba, ya el título aparece como pendiente y yo puedo ver de qué se trata, ¿no? Entonces, si ya veo que es una compraventa, pues sí. Si veo que este propietario me está ofreciendo también cuando ya ha cerrado, yo le digo, ¿no? Pero señor, usted acaba de cerrar una compraventa, ¿no? Entonces, esa es la importancia del bloqueo, ¿no? De que tú puedes dar publicidad cuando todavía no ingresa al registro el acto definitivo, que en este caso es la compra-venta, ¿no? Bueno, eso en palabras así sencillas como para que todos nos entiendan, ¿no? excelente. Esa es la importancia, ¿no? De que tú creas publicidad, ¿no? Y esta publicidad, pues, hace que el tercero de buena fe diga, ah, no, ya se celebró una compra-venta, entonces yo ya no voy a celebrar esta compra-venta. Puedo, por ejemplo, prevenir la doble venta, ¿no? Siempre y cuando esté publicitado, pues, ¿no? Porque si se celebra, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Tengo un propietario que actúa de mala fe y me vende a mí a las 10 de la mañana en una notaría,
¿no? Y luego a las 4 de la tarde vende la misma propiedad en otra notaría. Lamentablemente no hay una, pues, no hay una interconexión entre notarías en el que yo pueda darme cuenta que se ha celebrado una doble venta, ¿no? Sin embargo, si el de las 10 de la mañana hubiera publicitado el bloqueo, ¿no? Cuando la notaría de repente o yo que voy a celebrar en la tarde soy diligente y reviso la partida, pues voy a ver que ya hay un bloqueo, ¿no? Bueno, yo al menos hago eso, ¿no? Por ejemplo, en las compras antes de remate, ¿no? Que también ayudo a varios chicos. Cuando hacemos compra antes de remate, yo antes de hacer cualquier cosa, a pesar que la partida la tengo de un día, de 2 días anteriores o qué sé yo, ¿no? Entonces yo ingreso a la partida y veo, está limpio, no hay título pendiente, no hay nada. En el momento, en el día que cierro, no importa, ahí de mi celular veo, digo ya, pues, ¿no? Y inmediatamente pido que se bloquee la propiedad. Y así puedo salvarme de eso, ¿no? De que exista una doble venta. Excelente. Qué buen dato nos has brindado, Graciela, de verdad, de maravilla esto. Y bueno, hay mucho conectado, veo que hay más de 60 conectados. Y Quique tiene algo súper, un regalo especial el día de hoy para todos ustedes para ampliar mucho más a fondo una asesoría personalizada sobre este tema de contratos y pues tributación inmobiliaria. Así que al final de este video se va a sortear 3 becas para que ingresen directamente, puedes asesorarse con Graciela Benítez y Quique Ruiz. Ahora, Quique, empezamos en este proceso ya de desarrollo inmobiliario. Ahora, aquí es lo que demanda muy bien las estrategias para poder tal vez no meternos a cometer errores tan frustrantes o tal vez para que nuestra tributación se eleve de una manera brutal, ¿no? Entonces, aquí, en este caso que explicaba Graciela, pues de plazos. La contabilidad, ¿cómo se llevaría, Quique? Se tiene que tributar la cantidad, perdón, se tiene que sustentar ese tributo por toda la totalidad en la cual si ya se pactó en primer lugar o cada vez pues que tengo que pagar, siempre tengo que hacer esa declaración. Y con respecto pues a las ventas, ¿no? Básicamente a las ventas. Si obviamente se hipoteca el mismo inmueble, obviamente ese inmueble va a quedar hipotecado, va a tener una carga. Ahora bien, ¿cómo me deshago de eso, no? ¿Cuál es la forma mejor, cuál es el camino correcto, es decir, para un desarrollador inmobiliario para llevar su contabilidad de una manera ordenada? Ok, bueno, mira, antes de eso, déjame enviarles saludos acá a los que nos están inscribiendo, los que están conectadísimos acá en la entrevista, acá en el Facebook Live. Un abrazo para nuestro amigo César Reyes, Nida, José Antonio, tenemos a Carmen, también tenemos a nuestra amiga Yolanda de Arequipa, un abrazo, mi estimada hasta Arequipa, Keila, Edgar, Isaías, a Pacífico, mi amigo Pacífico está por acá, Jesús, Hugo Díaz, también lo tenemos por acá, Hugo Díaz, un saludo hermano hasta donde nos encuentres, amigos, escriban de la ciudad que nos escriben, por favor, para ir saludándoles, Jesús, tenemos Luis, Karina, también tenemos a Daniel, Carlos, Jessica, Leonela, un saludo para nuestra amiga Leonela, a Azucena, tenemos también a Leilo, Edgar, y bueno, tenemos muchísimos conectados hoy día, la verdad me da mucho gusto, a Ronald también lo tenemos por ahí, a Lincoln, muy bien chicos, muy bien, me da gusto que estén conectados, activos, y pues gustosos, por ahí a Gustavo, a veces está en Arequipa, un abrazo hermano hasta Arequipa. Bueno chicos, es importante, ¿no? Es importante cómo yo hago la compra, para efectos tributarios, para efectos de contabilidad. ¿Por qué? Es diferente a yo contabilizar una arras, ¿no? A contabilizar una minuta y contabilizar una compra del 100%. ¿Cómo contabilizo mi arras? ¿No? En el arras, en aspectos contables, ¿no? Nosotros lo contabilizamos como un adelanto, o sea, no es todavía propiedad, no tenemos ninguna propiedad, ¿no? El otro, cuando yo ya tengo mi escritura pública, ¿no? Recuerden que a la empresa le hace dueño de algo, ¿no?
le hace dueño de algo la escritura pública. No, la escritura pública me dice que ya soy dueño de algo. La minuta me es efectos transferibles por efectos de alcabala. Ojo con eso. Si yo te tengo una minuta firmada, ya tengo el derecho, ¿no? Ya nace la obligación de tributar mi alcabala. Ojo con eso, porque he visto muchos que tienen minutas, ¿no? No han firmado escritura, pero ya tienen minuta, sin embargo, no hacen el pago de la alcabala. Ojo con eso, cuidado, por ahí estés atrasado en el pago de la alcabala y tengas problemas tributarios al momento de inscribir el bien. No, vas a tener problemas. Cuando vayas al SAT o a la municipalidad a pagar tu alcabala, no, van a ver la fecha de la minuta y van a ver que la fecha ha sido mucho ya atrás y te van a sancionar. Ojo con eso. Hay que tener bastante cuidado con los documentos que yo tengo, los documentos que yo firmo y los momentos cuando yo debo pagar el alcabala. ¿No? Lo mismo pasa para efectos tributarios en temas de compra-venta cuando ya el inmueble pasa con una escritura pública. Ahora, que esa escritura pública tenga cargas o que tenga una hipoteca, ¿no? Contablemente, si es que yo ya tengo escritura pública, para mí ya es un inmueble para la empresa y es un activo, ¿ya? O sea, yo lo debo contabilizar como un activo, ya soy dueño de algo. Ahora que yo tenga por ahí una garantía por pagar, ¿no? O por ejecutar, que puede ser ejecutable en cualquier momento en incumplimiento de un contrato, ¿no? También se debe contabilizar efectos de la garantía, ¿no? Que yo tengo, que es en este caso la hipoteca, ¿no? Como una provisión, ¿no? Nosotros le llamamos provisiones en parte contable. Ahora, es muy diferente a que si yo lo compre al contado o al crédito. Si yo lo compro pues al crédito, en mi contabilidad tendré una cuenta por pagar. Si yo lo compro al contado, pues ya estará cancelado al 100% mi deuda y no tengo a quienes cancelar por ese inmueble que ya es mío, ¿no? A efectos tributarios. Es muy importante esos aspectos, ¿no? Porque he visto muchos cuando me dicen, pero Quique, si aún no lo pago aún la propiedad, ¿por qué lo voy a contabilizar? Grave error, porque ya eres dueño tú. La propiedad ya está inscrita a nombre tuyo, ya salió con tal fecha según escritura y según partida registral tal, ¿no? O sea, ya eres dueño. Ahora que no la hayas acabado de pagar es otro tema, ¿no? Ese es como una compra al crédito que tú es igual cuando yo me voy a una tienda, compro una moto y lo saco a letras, la moto ya es mía. Ahora, que tenga pendientes de pago mensuales que hacerle a la tienda es diferente, ¿no? Tendré que hacerle sus pagos mensuales. Ahora, si ya incumplo en los pagos, pues me van a retirar la moto, me sancionarán, X motivo. Y lo mismo pasa en los inmuebles, lo mismo, ¿no? Solo que los inmuebles, pues hay que tener mucho cuidado con la documentación, ¿no? ¿Qué documento ya me hace dueño de algo y qué documento aún no me hace dueño de algo? ¿No? Eso es importante más que todo para efectos tributarios, ¿no? Luego, es todo sencillo, ¿no? No hay mucho ahí, en la compra, lo único, el detalle es ahí, nada más si es que compro con hipoteca, lo compro, recibo arras, todo eso, ¿no? Son los aspectos importantes o los documentos que debemos contar para que mi contabilidad esté ok. Tu audio, amigo, tu audio. Buenísimo. Eso básicamente es en el proceso de aplazo, ¿no? Existen diferentes. Quique, ¿y cuál es la mejor forma? Algunos, cuando nos asociamos con el propietario, ¿cuál es la mejor forma para un efecto tributario de poder tomar acuerdos? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Constituir una empresa? ¿Desarrollarlo, pues, hacer los dos? ¿O tal vez pasarlo su propiedad a la empresa del desarrollador? ¿Cuál es la mejor forma para el efecto tributario? Mira, para efectos tributarios, sí o sí se tienen que hacer con una empresa. Es indispensable contar con una empresa, ya que al dueño yo lo haga mi socio a través de una asociación en participación, ¿no? O lo haga como quizás como una compra-venta de bien futuro, ¿no? O con una compra-venta al crédito, ¿no? Con hipoteca legal, ¿no? Independientemente, pero sí o sí vamos a tener la necesidad de que exista una empresa jurídica, ¿no? O en otro caso, en su defecto, pues una persona natural con negocio.
sí o sí va a tener que existir estas dos personas. Yo siempre recomiendo para efectos tributarios, efectos de este tipo de negocios inmobiliarios, sí o sí contar con una empresa, ¿no? Con una persona jurídica. No lo trabajen como persona natural con negocio, no lo trabajes como persona natural, no te arriesgues a tanto, debido a que en el nivel que se maneja el rubro inmobiliario, pues se mueven fuertes capitales, ¿no? Y es muy fácil detectar la intención de negocio que tú estás haciendo en este nivel de proyectos, ¿no? Por más que tú me digas, no, Kike, es mi primera venta, es mi segunda venta, no, solo voy a construir 2 departamentitos y lo voy a vender, no voy a hacer más, por más que digas eso, porque también hay tipos de habitualidades, no solo para el impuesto a la renta, sino también para el IGB, ¿no? Y cambia el escenario. Muchos se centran en el impuesto a la renta, pero el IGB tiene su propio tratamiento, no se olvidan del IGB, ¿no? Para efectos de construcción. Hay que tener cuidado ahí, chicos, hay que tener cuidado, no se arriesguen, porque quizás 1, 2 años, 3 años va a decir, no me pasa nada, no me pasa nada, porque me dice, yo ya trabajo 1, 2 años, no me ha pasado nada. Recuerden, chicos, que les puede caer a los 4, 5, 6 años. No están libres todavía. Así que tener mucho cuidado ahí con las figuras que manejamos, con los contratos que manejamos, ¿no? Es indispensable tu contador y tu abogado para efectos de contratos y efectos de impuestos. Porque el abogado te puede decir, mira, para mí legalmente te recomiendo este contrato. Te puede decir, pero para efectos tributarios no te puede convenir. Ojo con eso. No quiere decir porque legalmente quizás es tu mejor escudo que tú tengas, es la mejor alternativa para efectos legales, pero contablemente se repercute de otra forma. Tengan mucho cuidado en eso, ¿no? Por eso es que es muy importante que el abogado y tu contador pues estén en la misma sintonía y sepan del negocio y den la mejor solución para el cliente, ¿no? La mejor solución viendo de los dos aspectos, ¿no? Es muy importante eso. Excelente. Quique, en esa parte obviamente sí se puede hacer entre una persona jurídica y una persona natural una pues asociación de participación. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si logran como utilidad 5 millones? Obviamente tienen un 50%, va prácticamente 2 millones y medio a esa persona natural. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la mejor forma? O lo puede tributar todo esto a la empresa y darle netamente una utilidad ya pues totalmente fragmentada, ¿no? Al propietario. ¿Cuál es la mejor forma, pues, cuál es el mejor medio tributario para poder sustentar de una manera súper, súper, súper linda este espacio? Mira, cuando yo hago una asociación, o sea, el contrato debe ser asociación en participación, si es que yo quiero ser partícipes de unas utilidades, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo la oportunidad o tengo el capital, ¿no? Y pues lo voy a desarrollar con la empresa, la mejor opción es realizar un contrato de asociación en participación, porque ya sea tu capital o ya sea la oportunidad que tú estás presentando, se va a realizar un negocio, ¿no? O sea, se va a realizar un negocio. Nadie, una persona natural común y corriente, no está en este tipo de escenarios de presentar oportunidades para hacer ventas o generar utilidades. Ojo con eso. Porque las utilidades, como tal dice, un contrato de asociación en participación, se reparte de una utilidad de un negocio. Ojo con eso. O sea, ya se está hablando de un negocio. Ahora, que tú como persona natural que quieras hacer un contrato de asociación de participación de persona natural a persona natural, eso es otro problema, que es un problema, como yo le he dicho siempre, es un problema errado, que si Sunate te llega y ves esos contratos, a la persona que es el asociante, sí o sí le va a hacer tributar como rentas de tercera categoría. O sea, ese 5% que pagó como renta de persona natural no le sirve, ojo con eso. Está tributando de una forma errada y cae en evasión tributaria, porque está utilizando un fragmento de un artículo a su conveniencia, ¿no? Y no ve más allá otros artículos. Ojo con eso. Por eso es que si muchos han utilizado el contrato de asociación y participación entre personas naturales,
pues solo se han metido la soga al cuello, porque el contrato de asociación es claro, dice que nos repartimos utilidades. Yo mismo reparto utilidades de un negocio, ¿no? De algún proyecto. Entonces, desde ahí hay que tenerlo eso bien, bien claro, ¿no? Entonces, la forma de hacer un negocio con una empresa, si yo soy persona natural, supongamos que yo tengo el capital. Yo tengo el capital, ¿no? Y quiero darle a la empresa para que desarrolle un proyecto, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, yo tengo 1.000.000 de soles, total 1.000.000 de soles, pero yo quiero ser partícipes de utilidades, no quiero un interés fijo, no, porque yo sé que como asociación yo voy a tener mayor rentabilidad porque también me estoy arriesgando al proyecto, porque eso es un contrato de asociación de participación, no tiene rentabilidad fija, ¿no? No hay nada fijo, no hay plazo fijo, ¿no? Porque va a depender de la durabilidad del proyecto que en donde yo estoy invirtiendo, va a depender de la utilidad que genere este proyecto, también mis utilidades, ¿no? Eso es lo que me dice un contrato de asociación en participación. Entonces, si yo voy a querer esa modalidad, lo que yo debo utilizar es asociación en participación. Firmo mi contrato de asociación en participación con la empresa es quien desarrolla el negocio, la empresa es la que desarrolla el negocio, compra la propiedad, desarrolla el proyecto, vende el proyecto, ¿no? Y se genera la utilidad. Y por ende la empresa, como empresa, tributa de su utilidad. Y recién de ahí sale una utilidad neta, después de pagar el impuesto 29.5% la renta empresarial. Ahí tengo una nueva utilidad que es ya la neta, después que pagué impuestos como empresa. De esa utilidad recién se paga las utilidades a los asociantes y a los socios de la empresa. Cuando yo pague mis utilidades, ya pagando mi impuesto de rentas de tercera, como empresa, empiezo a repartir, ¿no? Kiki invirtió su $500,000 de soles, después de utilidad nos quedó 5 millones de soles. A ti te prometí por tu millón un 50% de la utilidad. Te corresponde 2,5 millones. Me tendrán que dar mis 2,5 millones, ¿no? Totalmente válido en ese negocio, con ese contrato. Si yo soy una persona natural, pues la empresa me tendrá que retener un 5% por impuesto a los dividendos, ¿no? Por lo cual me retienen ellos, ojo con eso. No es que me dan completo y ya yo lo pago voluntariamente, no, la norma dice retén ese 5%. Igual que a los socios, ¿no? Supongamos que la empresa con quien yo me asocié son 5 socios. Está Hein, está Graciela ahí de socios, y dicen, ¿sabes qué? Ya, yo también quiero mi utilidad en mi empresa que hemos generado en este proyecto, y se quieren también dar su utilidad, también la propia empresa les hace una retención de un 5% y recién el 95% nada más les libera para ya ellos puedan gozar a libre disposición de ese dinero, ¿no? Así es cómo debe funcionar, cómo se debe hacer los negocios, para no tener problemas tributarios con SUNAT, no tener problemas tributarios con ninguna de las partes, no tener problemas con la UIF, no tener problemas con el lavado de activos y no poder sustentar mis ingresos, ¿no? Esa es la forma correcta que se debe llegar a los negocios. Esto estaba súper claro. Gracias, Quique, por estos detalles que nos has brindado, pues tener acuerdos. Todo en base a qué, en base al contrato. Y justamente en ese momento, Graciela lo que nos va a explicar sobre el contrato de asociación y participación. Vamos a desmantelar todo esto el día de hoy, señores. Así que lo único que tiene que hacer es compartir esa transmisión en tu perfil o etiquetar a un amigo, enviarlo a su privado. ¿Para qué? Para que en cuanto tengas algún problema en este proceso, lo tengas aquí, porque este es un entrenamiento súper gratis que nos están dando Quique Ruiz y Graciela Benítez. Graciela, en el contrato de asociación de participación sabemos que no se pueden hacer entre dos personas naturales, pero en este caso son dos personas jurídicas, lógicas, ¿no? Bueno, te comento que la ley no prohíbe que tú hagas entre personas naturales, ¿sabes? Legalmente se puede realizar. Sin embargo, ahí viene de la mano la parte contable y tributaria. ¿Cuál es ese motivo? Por ejemplo, yo tengo muchos clientes que les explico, ¿no? Les digo, miren, como ustedes son personas naturales, ¿no? Incluso los derivo, ¿no? Ahí con Quique para que les explique, les dice, ¿no?
les conviene otro tipo de contrato, no les conviene el contrato de asociación, porque ya estamos hablando de una utilidad, ya estamos hablando de un negocio, ¿no? Y ya de por sí, la SUNAT los va a tener ahí en la lupa. Pero ahí viene lo otro. Sí, doctora, pero yo quiero ser socio, yo quiero ser asociado, yo quiero asumir, y legalmente ahí hay mucha razón en esto, les comento, ¿no? Por ejemplo, si ustedes hicieran un contrato solo de mutuo, pues obviamente ya les expliqué hace un rato en qué consiste este contrato, ¿no? Y obviamente no, por parte, ¿no?, de este inversionista no asume estas pérdidas que pueden haber en el negocio. A diferencia del contrato de asociación en participación, ¿no?, el cual está claramente estipulado en la Ley General de Sociedades como un contrato asociativo, ¿no? Entonces, este contrato prácticamente, ¿de qué se trata? ¿No? Cuando una persona, ¿no?, en este caso denominado asociante, le concede a otra persona o a un grupo de personas denominadas asociados una participación, ¿no? O una participación en el resultado de este negocio o en las utilidades, ¿no?, de varios negocios, ¿no? Entonces, ¿a cambio de qué? De una contribución que va a dar este asociado, ¿no? Entonces, el asociante, ¿no?, actúa en este caso, pues, a nombre propio, ¿no?, a nombre de la empresa, ¿no? O bueno, como les digo, como persona natural. Y en este caso, este contrato de asociación en participación, pues no tiene una razón social, ¿no? O sea, no se inscribe, ¿no? No se inscribe en registros públicos, ni tampoco es un contrato que pueda tener pues un RUT, ¿no? Entonces, en este contrato, la gestión del negocio, ¿no? La gestión del negocio, o en este caso, pues, la empresa, ¿no?, a quien le corresponde, esta gestión es única y exclusivamente al asociante, ¿no? Y este asociante es el que va a tener la relación, ¿no?, jurídica, por así decirlo, entre los terceros y entre sus asociados, ¿no? Y bueno, en este caso, este contrato, pues, de alguna manera va a permitir o va a determinar una forma de fiscalización o control que le permite a estos asociados saber sobre el negocio, ¿no? El asociante, pues, tiene de alguna manera esta obligación de comunicar, ¿no? De comunicar o de informar cómo va este negocio, cómo va este proyecto, ¿no? Entonces, los asociados en este caso tienen derecho, por si acaso, tienen derecho a esta rendición de cuentas, ¿no?, al término del negocio, respecto a cada, pues, ejercicio contable, ¿no? Entonces, en el contrato de asociación en participación es muy importante, chicos, y acá les digo porque, bueno, vengo asesorando varios casos en el que quizás a veces, como somos personas, ¿no?, que nos equivocamos, podemos tener diferencias, ¿no? Entonces, estas diferencias, y ahí les doy el consejo, únicamente se van a poder salvar siempre y cuando su contrato tenga todos los candados posibles, ¿no? Eso. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas cláusulas, Graciela? ¿Cuáles son esas cláusulas que se debe plasmar en ese contrato para ser bueno, en transparente? principio, los asociados, ¿no? Los asociados tienen que saber, ¿no?, que este contrato no solamente te beneficia, como lo dijo Quique, respecto a las utilidades, ¿no?, sino que también tienen que saber que ellos son parte de las pérdidas en la misma medida, ¿no?, en el que participan de sus utilidades, ¿no?, o en las pérdidas que en este caso afecten respecto al proyecto, ¿no? Entonces, porque yo veo casos que a veces en las buenas, ahí sí, ¿no? O sea, yo soy tu socio.
Sin embargo, cuando se trata de las pérdidas, de los gastos, a veces como que los asociados dicen, no, porque yo solo soy el asociado. No, en este contrato, por eso se llama contrato de asociación en participación, ¿no? Ambas partes están involucradas en lo que son las pérdidas y las ganancias, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es también respecto a las obligaciones que ustedes pueden, porque en un contrato de asociación puedes hacer un aporte en lo que es dinero, pero también puedes aportar servicios, ¿no? Y precisamente en estos servicios, más o menos se detallan lo que son las obligaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí viene el tema del incumplimiento, ¿no? Ya que de repente si se deja de hacer alguna función puede causar pues demora, pérdidas, ¿no? De dinero, de tiempo y puede afectar al proyecto. Entonces, una de esas cláusulas importantes es eso, establecer bien las funciones que va a cumplir cada parte, ¿no? Porque de esta manera vamos a tener pues de alguna manera detallada quién se va a encargar de cada función y si hay alguna consecuencia, quién la va a asumir, ¿no? Otra de las cláusulas es el tema de las penalidades. Es importante establecer penalidades respecto, por ejemplo, al incumplimiento de las funciones, obligaciones que asumen las partes, tanto el asociante como los asociados, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido casos en que hay asociados que de repente, no sé, por algún tema subjetivo, de emociones, qué sé yo, dicen me retiro, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ya ese aporte se ha realizado, ¿no? Entonces, no puedes perjudicar el proyecto. Entonces, aquí se pueden dar, pues, penalidades respecto si es que te vas a retirar, pues, ¿en qué plazo te voy a devolver tu capital, ¿no? Porque no puedo perjudicar mi proyecto, ¿no? Entonces, de repente establecer una penalidad respecto a eso, ¿no? Y la otra recomendación que yo les doy es que ustedes firmen su contrato de asociación antes de cerrar ese negocio, ¿ya? Porque cuando ustedes están emocionados, uy, ya va a salir este proyecto, todos, ¿no? Y pueden ofrecerse 1000 cosas, ¿no? Yo he tenido algunos casos, no, yo voy a viajar, voy a estar ahí contigo, me voy a encargar de esto, ¿no? A la hora de la hora, nadie está, no cumple el asociado, ¿no? Y ahí pues se genera ya que se ejecute ese contrato. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O de repente se emocionaron, depositaron y cuando ya es de formalizar el contrato, el asociante no te lo quiere firmar, no estás a tiempo, ¿no? O de repente te dijo, no, yo no te dije esa condición, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que yo les doy y les doy esto porque veo, como ya les dije, ¿no? Como personas humanas que cometemos errores y que también somos emocionales de alguna manera, nos emocionamos con el proyecto, sobre todo cuando es nuestro primer proyecto, y podemos acordar cosas que no se van a cumplir. Entonces, todo eso se tiene que plasmar en el contrato para que nadie se perjudique y para que, pues, esa asociación que ustedes formaron, porque me imagino, pues, que si se asocian es porque hay confianza, ¿no?